Bienvenidos a este espacio donde abrimos una ventana múltiple. Nos escuchas a través de Sanadur Radio Tenerife y nos ves a través de Canal 10 Televisión y de la plataforma Facebook. Nuestro invitado de hoy es un joven argentino que tiene claro aquello que todos buscamos, que es saber cuál es nuestra misión en la vida. La suya es ayudar a los seres humanos a entender y organizar la información general para comprender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y si alguna vez necesitamos ayuda para encontrar lógica al porqué de la situación que atravesamos en nuestra vida, creo que este momento supera a los anteriores que hemos vivido. Para mí es un placer presentarles a esta persona. Ha visitado en varias ocasiones la isla de Tenerife porque se recorre el mundo entregando esa información en ese recorrido. Hizo parada estratégica en Tenerife. Yo recuerdo haberle tenido ante los micrófonos en 2 ocasiones, por eso hoy estoy muy emocionada. Matías Di Stéfano, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí aprendiendo francés a la fuerza. Explicarle a todo el mundo que, bueno, ya dije que eres argentino, ahora mismo estás en Francia. ¿Qué haces en Francia? Exacto, sí. Pasa que, o sea, yo paso mucho más tiempo por aquí, por Europa, que por Argentina, la verdad. Y bueno, yo viví mucho tiempo en Cataluña, entonces por eso a veces el acento argentino se me mezcla con el español catalán. Eh, pero, pero ahora estaba por aquí, por Europa, porque estaba haciendo unos trámites en Italia y justo cuando estaba por comenzar la cuarentena, yo había planificado quedarme un mes en Francia porque iba a estudiar francés, porque uno de los sitios a los que tengo que ir en el planeta por el proyecto Yo Soy me exige saber francés, si no, no me dejan subirme al barco. Entonces, tenía que aprender francés en el menor tiempo posible, pero bueno, justo me pilló la cuarentena, así que estoy con mucho más tiempo para estudiar francés, la verdad. ¿Cuándo viniste a Tenerife? La última vez, ay, ya no me acuerdo. Bueno, en realidad la última vez que fui, si no me equivoco, fue a principios de 2019, pero no a hacer nada público, sino que fui a grabar parte del documental El Recordador, que ahora mismo está en National Geographic para Latinoamérica, todavía no está para España ni Estados Unidos. Eh, y ahí grabamos bastantes cosas en Tenerife y en Lanzarote también. Bueno, yo creo que la primera entrevista te la hice hace alrededor de 10 años y la última hace 9 aproximadamente. ¿Por qué estás igualito? ¿Qué comes? ¿Qué haces para seguir estando tan joven? No sé, encima ahora me está creciendo mucho el pelo, porque como no hay peluquería ni nada, entonces a lo mejor se me va como también rejuveneciendo la cara por el pelo. Pero no sé, la verdad siempre parecí más joven de lo que soy. Vamos a explicarle a la audiencia quién eres y a qué te dedicas. Acabas de hablar de ese proyecto Yo Soy. Quería que le explicaras un poco a la audiencia qué es Yo Soy. Quería que le explicaras cuándo nace todo esto. Y quería que nos explicaras qué es eso del recordador. Bueno, yo considero que mi naturaleza en esta vida es la de ser recordador, ¿no? Y se divide en 3 aspectos la palabra recordador para mí. La primera, que es recordar, que es el verbo que todos conocemos, que es recordar cosas del pasado, de antes, de lo que hemos hecho. Y esto es algo que ha caracterizado siempre mi vida desde que fui niño, porque desde que nací he tenido la capacidad de recordar todo lo que hice antes de nacer. O sea, no en un 100%, pero sí recuerdo a mi mamá cuando era niña, cuando la venía a visitar para ver dónde iba a vivir. Recuerdo un montón de procesos de cosas que me llevaron a construir mi personalidad de hoy, otras vidas, otras existencias, otras dimensiones y todo eso siendo un niño que en mi casa creían que era gran capacidad de creatividad. Porque no había una corriente religiosa en mi casa.
entonces era creativo. Pero bueno, esto continuó durante la adolescencia, entonces tuvimos que buscar ayuda y demás para entender qué me pasaba y bueno, fuimos dando con las personas justas que me ayudaron a entender qué eran mis memorias y a darme palabras para explicar lo que me acordaba, ¿no? Entonces, por ese lado, me considero recordador porque me acuerdo de lo que hice, ¿no? De lo que hice antes de nacer. Pero por otro lado, también mi misión implica recordar y que tiene que ver con la etimología de la palabra recordare, que significa volver a unir los cabos, volver a atar las partes, ¿sí? Cordar, que es atar, ¿sí? Y volver a unir, volver a atar las cosas. ¿Y esto qué significa? Que es que, porque me fui dando cuenta de que las cosas que explicaba, que empecé a contar, no eran solamente cosas que recordaba, sino cosas que comprendía, que para mí tenían lógica porque estaban todas interconectadas y que para muchas personas estaban todos separados. Entonces, una de las cosas que empecé a darme cuenta es que mi tarea era empezar a reconectar todas esas cosas, puntos que estaban separados como si no formaran parte de una misma cosa, y es algo que llamamos la red. Es una red invisible, una red que está ahí, que conecta todas las cosas, que le da lógica a toda la existencia, a toda la creación. Y por eso mismo yo empecé también a trabajar con viajar por diferentes partes del mundo para conectar esa información de lo que llamo la conciencia planetaria, que es como si fuera una red de pensamientos del mundo, del planeta, y que está conectada en diferentes partes de la Tierra, igual que en nuestro cuerpo tenemos diferentes puntos de información, como en el cerebro y demás, en el corazón, etcétera. En la Tierra también lo tiene, el universo también lo tiene, y mi intención es eso, recordar esas partes que están separadas y darle una lógica y ayudarle al mundo a entender esa lógica. Y el tercer concepto, que es recordis, que es el origen de la palabra en latín, que significa volver al corazón. La palabra recordar viene de recordis, que es cordis, corazón, ¿sí? Y es volver al corazón, que es que todo lo que está afuera en realidad se vuelve hacia el centro, hacia el uno. Y eso es lo que llamamos el yo soy. Por eso la tarea es recordar el pasado, contar esas historias, unir todas las partes que estaban separadas para que haya armonía y todo eso recordar que es parte de una única realidad que es el yo soy, que es el concepto que nos une a todos. Porque tú Y bueno, recuerdas y nosotros no, o la gran mayoría de nosotros no. bueno, eso tiene que ver con un proceso muy personal en que algunas personas durante mucho tiempo nos hemos preparado para poder recordar, hemos vivido circunstancias que nos llevaron a tener que recordar por misiones específicas, preparaciones, porque lo que yo tengo que hacer lo tengo que hacer sí o sí ahora, y si no me acordaba no sabía qué tenía que hacer. Y la mayoría de las personas tienen que cumplir misiones locales, momentáneas, que se van cumpliendo en función de focalizarnos en lo que estamos haciendo, ¿no? Si todos pudiéramos recordar todo lo que hicimos, no cumpliríamos nuestra misión en realidad. Si todos pudiéramos recordar lo que hicimos, estaríamos pendientes de todas las cosas que no terminamos en otro tiempo. Y estaríamos tan pendientes de tantas emociones y tantos vínculos que ya desaparecieron, que no podríamos concentrarnos en lo que hacemos hoy. Entonces, es una forma prácticamente biológica de supervivencia el olvidarse. O sea, ¿quieres decir que incluso nosotros decidimos no acordarnos? No es que decidimos, sino que el mismo sistema se procura no recordar. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión de la realidad muy individualista, ¿no? Cuando hablamos de humano, pensamos que el humano es el que hace todo y que tiene la mente y que etcétera. Pero en realidad cada humano es parte de una mente mayor, ¿no? Somos aspectos de una mente mucho más grande, colectiva, que es la que toma en gran mayoría las decisiones que se dan en el subconsciente. Entonces, esto de olvidar es algo del subconsciente que está manejado por una mente que no es individual, sino que es colectiva. ¿Quieres decir, Por eso Matías, el que puede moverse por la mente colectiva como si fuera un individuo,
tiene la capacidad de recordar o de conectarse más que los que siguen en el subconsciente. ¿Y todos tenemos la capacidad si utilizamos las herramientas adecuadas? Sí, claro, todos. ¿Tú nos enseñarías esas Todos. herramientas? Es que, sí, claro, se pueden enseñar, pero depende también, o sea, esto es como, por ejemplo, tú puedes tomar a 100 personas, ¿sí? X, cualquier persona del mundo, y querer enseñarles a pintar un cuadro con óleo, ¿sí? De las 100 personas, todas van a aprender a pintar, seguramente, pero a lo mejor 2 de esas personas van a saber hacer una obra de arte. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se O entiende sea, muy bien. o sea, Pinto fatal, ¿eh? Pinto fatal. ¿cómo? Que pinto fatal. Sí, bueno, igual, o sea, a todos nos pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, con entender o sea, lo que es los números, no puedo sumar. Y me fascina la gente que logra entender los números, por ejemplo. Yo tengo una gran falta de entendimiento numeral, no puedo entender los números. Y me fascina la gente que puede hacer matemáticas. Y yo sé que puedo aprender, pero que no voy a llegar más que multiplicar cuando hay gente que puede hacer cálculos cuánticos, ¿no? Tiene que ver con eso, con las capacidades que cada uno trae dentro de este aspecto. Matías, ¿tú crees que es fácil para las personas así normales y corrientes como yo entenderte y aceptar que esto es cierto, que todo lo que dices ocurre, que cómo puedes estar tan seguro de que eso es un recuerdo? Yo estoy seguro porque lo siento. Y esto podría aplicarse a muchas cosas en realidad, ¿no? O sea, una vez escuchaba a un neurólogo que decía, lo único que nos hace entender, qué es verdad en nuestro ser, en nuestro cuerpo, es si lo siente el sistema nervioso. Si el sistema nervioso reacciona, es porque hay una acción que hizo una reacción en el sistema nervioso. Con lo cual, yo no solo lo siento, sino que he vivido situaciones que me confirmaron todas las cosas que me pasan. Ahora bien, mi misión es ayudar a entender, no hacer que me crean. Es muy diferente eso, ¿no? Yo estoy muy lejos del objetivo de que la gente me crea. A mí me da totalmente igual que me crean o no. La verdad es que no es mi intención contar lo mío para que los otros se vean entusiasmados y me crean, sino que mi intención es ayudar a las personas que están en esta búsqueda y que no entienden desde dónde pueden agarrar o cómo funcionan las cosas. Y entonces estoy ahí como una ayuda. Si no preguntan, no contesto. Básicamente soy así. Entonces no... de hecho, tengo muchos amigos que no me creen o que les cuesta creer todo lo que me pasa, Y digamos. siguen siendo tus Y amigos. simplemente... ¿Cómo? Y siguen siendo tus amigos. Claro, Sí. porque no tiene nada que ver. O sea, es como, yo tengo amigos que son cristianos y yo no soy cristiano, no soy católico, no tengo una religión y sin embargo comparto con ellos. También en el colegio tenía un amigo que todavía seguimos en contacto que es musulmán, yo no soy musulmán y sin embargo soy su amigo. O sea, no tiene que ver con la religión ni la raza, sino que tiene que ver con la percepción de cada uno y eso no impide el hecho de que uno pueda compartir, sentir y respetar al otro, ¿no? ¿Consideras que los más de 7.000 millones de personas que vivimos ahora en este planeta, vivimos antes ya que esta vida que tenemos en este momento? ¿Todos? ¿Por eso todos tenemos la capacidad de recordar o algunos no hemos estado aquí antes? Algunos no han estado aquí antes, pocos, pero la mayoría sí hemos estado antes, porque para ser humano se tiene que haber practicado primero. No se puede así porque sí. Esto es como
como un curso muy acelerado de nivel emocional y material, ser humano. O sea, sería como meter a un niño de 5 años en la universidad. O sea, se necesita una práctica y básicamente también el conflicto que tenemos nosotros de creer o de creer que esta es la única vida es porque a todo lo hemos espiritualizado demasiado. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando hablamos de otras vidas, el pensamiento que tenemos es: yo me muero, el alma sale, el espíritu va a otra dimensión o al cielo y después decide volver a nacer y el alma entra de nuevo a un cuerpo diferente, en otra familia, en otro contexto. Y eso es una visión muy separatista de cómo funciona en realidad el universo. El universo no tiene las cosas separadas, no es un cuerpo que muere y después hay otro cuerpo, y viene un alma y se mete en el cuerpo y hay un espíritu. No es así. El universo es una constante. Tenemos que pensar en el universo como si fuera un océano, ¿sí? El universo es un océano. El espíritu es el vapor de cuando se calienta el océano, se eleva, pero sigue siendo el océano, sigue siendo agua, ¿sí? Es el vapor y cuando llega arriba de todo se condensa, se convierte en una nube y si toca las frías montañas se convierte en hielo, ¿sí? Cuando desciende ese hielo que cae sobre las montañas convirtiéndose en nieve y hielo, en lo que está congelado, es el proceso del alma. El proceso del alma es el que trae la información del espíritu, pero le da forma. Y luego se derrite, ¿sí? Ese agua, ese hielo se derrite y se convierte en cuerpos, que son las gotas, ¿sí? Entonces, esos cuerpos se mueven por un subconsciente o inconsciente, que son los ríos, que son un montón de cuerpos que van hacia un mar, que a lo largo de todo su trayecto vuelven a encontrarse con el universo otra vez. Entonces, ese mismo ciclo del agua nos puede enseñar de que en realidad cuerpo, alma y espíritu no son cosas separadas, es lo mismo en diferentes estados vibracionales. Por lo tanto, yo soy un ser espiritual y álmico siempre, con lo cual yo nunca termino, simplemente me transformo. Y esto está relacionado con la ciencia. La energía nunca se termina, simplemente se transforma. Entonces, no es que tuvimos muchas vidas, es que tenemos una vida en la cual nos transformamos en muchas cosas. Y eso va pasando por las células, por la sangre, por la información que está en el agua de nuestro cuerpo, por los huesos, por todo el ADN, el carbono, toda esa información, el hidrógeno, el nitrógeno, toda la información que va pasando a nivel molecular. Las moléculas siguen existiendo, por lo tanto la información sigue siendo la misma, solo reacomodada de una forma diferente. Por eso todos tuvimos vidas pasadas. Matías, acabas de decirnos que uno de tus recuerdos es cuando tu madre era pequeña, era niña. De hecho, has recordado la conversación que mantuvieron en un momento determinado donde tú le informabas o se informaban que uno iba a ser madre y otro iba a ser hijo, ¿sí? ¿Lo he entendido bien? Sí, eso en otro plano bien. Sutil. Ok. Lo que quiere decir que eso que te ocurrió a ti nos ha ocurrido a todos. Me explico. ¿Hemos Exacto. elegido en la familia en la que queremos nacer? Por lo general, sí. Lo cual no significa que siempre sea así. Porque muchas veces la decisión en realidad, si humanizamos la decisión, es como si diferentes almas se reuniesen y dijesen: ¿podría ser mi madre y el otro podría ser mi hijo? Y sí, genial, y nos ponemos de acuerdo y bueno, vamos a formar una familia. Esa es una visión mucho más humana de esto, ¿no? La visión más universal para entenderlo es por resonancia. O sea, yo tengo un estado de vibración que es compatible con el estado de vibración de otro ser. Por lo tanto, no puedo ver a otro ser más que aquel que vibra como yo. ¿Se entiende? Sí. Es como escuchar la radio, ¿no? O sea, yo me pongo en una sintonía y escucho esa sintonía. Si yo cambio la sintonía, escucho otra sintonía, ¿sí? Entonces, no puedo escuchar todas al mismo tiempo. Entonces, esto funciona más o menos así con el universo. Yo estoy en una sintonía y voy a ver todos los que están más o menos en la misma sintonía.
Entonces, por resonancia, o sea, por el sonido que vuelve a mí, sería resonancia, por resonancia, ese eco de vibración hace que yo me una, como polo positivo y negativo, yo me una a almas, a seres que me complementan perfectamente en mi necesidad. Entonces, ¿hay una elección? Sí, hay una elección, porque en cierta forma yo estoy en esa vibración que yo he elegido y por lo tanto yo estoy eligiendo ver esa opción, ¿no? Pero el volver, el nacer en una familia u otra, depende de todas las cosas no trabajadas y las cosas trabajadas que se combinan con las personas con las que voy a vivir. Entonces es como si fuera un rompecabezas perfecto para prepararme para mi aprendizaje y mi misión. Ok, entonces con esas personas podré trabajar eso que me queda por hacer. Y me estaba haciendo una pregunta cuando me hablabas de religiones, y es si cuando decido, por ejemplo, vivir o nacer en una familia cristiana, o decido vivir en una familia musulmana, ¿tiene algo que enseñarme esa religión? He decidido estar ahí. ¿Tiene algo que enseñarme? ¿Debo? Sí, Sí. claro, tiene mucho que enseñar, tiene mucho que enseñar ese contexto para entender el universo, para entender muchas cosas, para incluso también aprender a liberarme, ¿no? Mucha gente hoy en día puede nacer en este tipo de religiones para o encontrar un camino hacia la divinidad, porque no me puedo perder, entonces necesito a alguien que me guíe constantemente y un libro que me diga qué hacer en cada paso porque estoy perdido, ¿no? Entonces una religión es útil en ese sentido. Y también para la persona que viene a buscar la libertad en esta vida, una religión y un contexto religioso le permite descubrir que hay más cosas y que necesita aprender cómo trascender el límite. Entonces también es positivo en ese sentido. Mucha gente ha despertado y ha hecho grandes cambios en sus vidas por entrar a una religión y por salir de una religión. O sea, dentro de lo que sería el universo no existe un juicio más que el aprendizaje. No existe esto está mal y esto está bien, sino que existe la práctica. Entonces, claramente, por ejemplo, en mi contexto, mi familia es agnóstica, era agnóstica, mi abuelo, todos eran agnósticos, lo cual me permitió, en cierta forma, no tener una línea de pensamiento espiritual, sino una línea de pensamiento crítico, por decirlo así, ¿no? Como, lo cual me permitió ser más neutral, porque no se hablaba de todo esto. Matías, ¿qué es Artertunti? Atertunti significa en una lengua atlante del Mediterráneo, desde hace 12.000 años, significa el cielo en la tierra. Y es parte de un plan que se llevó a cabo durante miles de años en esa época atlante, que tenía que ver con traer ese cielo en la tierra. ¿Con qué sentido? Entendiendo que el universo es una sola cosa y que por lo tanto el nivel espiritual no está arriba y el material está abajo, sino que ambos están juntos. Entonces, el Atertunti implicaba reconocer al espíritu divino que vive en la materia, reconocer la divinidad de la creación. Y por eso el plan en sí tenía como primera etapa educar a las personas a reconocer que en su cuerpo es el templo del divino, ¿no? Entonces, cuidar el cuerpo, estar presente aquí, respetar el ambiente donde uno vive, o sea, entender la materia, ¿no? Y saber que esto es la proyección de lo divino y que no hay que escaparse de esto, sino que hay que bajar lo divino a la materia. Y por el otro lado, la parte social, arquitectónica también tenía que ver con bajar las estrellas, que eran las puertas de la divinidad, a la materia, trazando los planos de esa divinidad en la materia para abrir las puertas de lo divino en la materia. Y eso eran las pirámides, los templos y todas las cosas que se construyeron, que eran maquinarias cuánticas para abrir las puertas de lo divino en la materia. Y eso le llamábamos el Atertunti, así comúnmente. ¿Crees que nos hemos desconectado del plan? ¿De nuestra esencia? Sí, sí. ¿Crees que por esa Claramente. desconexión estamos viviendo lo que estamos viviendo en la actualidad?
nos hemos desconectado, nos hemos desconectado a lo largo de mucho tiempo, durante miles de años, y nuestra época hoy es el tiempo de la reconexión. Y la forma en que nos estamos reconectando es a través de las redes, a través de que otra vez volvemos a entender de que existe una red invisible que me permite a mí estar escuchándote ahora mismo, viéndote por una pantalla a través de ondas que son invisibles, que nos permite compartir diferentes ideas sin tener que ser quemados en una hoguera, ¿no? Todas estas visiones, estas cosas que nos pasan hoy son claras muestras de que estamos volviendo a estar conectados, pero en un contexto de muchísima carga kármica, ¿no? Por eso es un caos, es un desastre todo, pero no es el desastre que a lo mejor yo juzgaría como que estamos muy perdidos. Yo creo que lo que está pasando es que nos estamos encontrando, y normalmente cuando una persona empieza a reencontrarse consigo mismo, entra en crisis. O sea, es lo normal, ¿no? La crisis de no entiendo a mi familia, pierdo amigos, me echan del trabajo o renuncio porque no me siento bien ahí, me quiero mudar, me quiero ir de país, a lo mejor, no sé, quiero cambiar de parejas, de lo que sea. Me pasan tantas crisis que empiezo la búsqueda espiritual, empiezo a hacer terapias, hago ayahuasca, hago todas las cosas posibles, ¿no? Y entro en crisis emocional, en crisis física, en todos los tipos. Pero ¿qué es eso? Es la muestra del despertar, es la semilla que se está rompiendo para que pueda salir la planta. Y esto es lo que estamos viviendo hoy como civilización. ¿Qué es ayahuasca? Ayahuasca, es una raíz de una planta del Amazonas que se utilizaba hace mucho tiempo y todavía hoy se utiliza como una forma de, en una ceremonia se utilizaba para tener la capacidad de conectarse con todo eso que uno no ve. Es como hacer un proceso espiritual en menos de 5 horas, cuando a lo mejor tarda 5 años, en la ayahuasca en 5 horas te da unas cuantas palizas y te muestra todo muy directo. Para ti, y conectando con tus recuerdos, ¿por qué el coronavirus y por qué ahora? Bueno, yo desde el 2015 que vengo hablando del año 2020 como un antes y un después en cuestión de conciencia planetaria. De hecho, desde el 2015, cuando hablamos del proyecto Yo Soy, el proyecto yo sabía que o terminaba o empezaba en el año 2020, porque era el momento clave para hacerlo. Y desde hace un tiempo, desde hace un año aproximadamente, los guías que desde otras dimensiones me han ido guiando en cada paso que hago, me han estado hablando de los virus, me han estado hablando de bacterias, de seres minúsculos que iban a proponer un cambio planetario. De hecho, una de las cosas que me dijeron en noviembre del año pasado fue que tenía que tener en cuenta de que una de las cosas que tengo que poner en el mundo, que ellos iban a estar colocando, que seres de otros planos iban a estar colocando en todas las puertas del mundo un virus de 4ª dimensión, y que nosotros desde aquí teníamos que poner un virus de 3ª dimensión para que no pasasen las bacterias etéricas que hacen daño al sistema. Todo una cuestión muy de ciencia ficción, muy de ciencia ficción, pero que lo que habla de esto, ¿qué es? El planeta está en reconexión, está en un momento de conexión planetaria. Del año 2020 al año 2022 van a ser dos años y medio de total reconexión de la red magnética planetaria. Esto es lo que me lleva a mí a hacer el proyecto Yo Soy, que es viajar por esos lugares a conectar estos puntos. Lo que se decía es que si no se conecta en conciencia, entonces entidades de otras dimensiones que siempre atraviesan la Tierra se pueden pegar a la Tierra, ¿sí? Y ellos le llaman bacterias de 4ª dimensión o virus de 4ª dimensión, que son entidades que van dañando o corroyendo la energía del ambiente.
y que para contrarrestar eso, se necesitaba que la Tierra entre en un proceso de meditación muy fuerte, en el cual se lleve a toda la conciencia del mundo, que somos los humanos, a un proceso de replanteamiento planetario, para que se pueda regenerar el sistema. Y eso sí va a ser en 2020. O sea que yo personalmente, de hecho, uno de los mensajes del año pasado fue, mi viaje, me dijeron, tu viaje empieza en la primera semana de agosto del año 2020. Y yo dije, ¿y qué hago hasta entonces? Y me dijeron, meditar. Yo digo, bueno, o sea, no sé qué es lo que voy a hacer durante ese tiempo. Entonces me planeé algunas cositas, pero era como raro porque era como nada. No podía ver nada durante 6 meses, bueno, de febrero a julio, no podía ver nada absolutamente. Era como, qué raro, o sea, sabiendo que es un año tan importante, ¿por qué me están diciendo de que me quede en casa y que no haga nada, que medite, ¿no? Y claro, cuando en marzo empieza la cuarentena, Lo entendiste, entendí. lo Era entendiste. como, es un proceso de reactivación de la corona planetaria. Y más allá de que haya intereses económicos, sobre todo económicos, también de reordenamiento político, de que puede que haya alguna mano involucrada ahí, de algún control o algo, de algún sistema que pueda llegar a estar también manipulando la cosa, inevitablemente es un momento muy positivo para la Tierra, para nosotros también, como Tierra. Yo no estoy viendo esto como algo que es terrible, sino como una oportunidad de que todo el sistema se replantee otra vez y de que la humanidad, estando encerrada, se dé cuenta de lo que significa la libertad, de lo que significa tener responsabilidad de unos y sobre los otros, de tomar conciencia de respetar el medio ambiente, de respetar a los otros, de tomar conciencia de lo débil que es el sistema, ¿sí? Lo importante que es también nutrirse de lo propio que uno pueda llegar a cultivar. Hay muchos replanteos, ¿no? Tanto a nivel político, económico, social, cultural, que creo que todo esto nos va a traer de cómo hemos vivido hasta ahora la Tierra, que yo lo considero como un gran cambio positivo que inevitablemente nos va a llevar a una crisis muy grande, lo cual va a ser semejante o parecido a como si nos quisieran controlar, como si nos quisieran, porque van a querer hacerlo, porque es muy fácil controlar un pueblo asustado. Es muy fácil. Entonces se toman muchas decisiones desde otros niveles sociales, se toman decisiones, en momentos de crisis se toman decisiones de control, ¿sí? Que es muy útil, ¿no? Pero también no dejemos que eso que sucede en aspecto negativo nos haga creer que el tener que estar dentro de casa es parte de ese control, sino que el tener que estar dentro de casa es parte de ese replanteamiento. ¿Qué hice yo con mi vida hasta ahora? ¿Por qué tuve que detenerme? Yo me voy fuera de casa porque no aguanto estar dentro de casa, y los que están dentro de casa, ¿me soporto a mí mismo encerrado en casa? O sea, ¿puedo estar conmigo mismo? ¿Cuáles son todas las cosas que no me trabajé y que ahora estoy viviendo porque no salgo afuera? ¿No? Es una gran oportunidad de replantearse todo, de replantearse quiénes somos. Dos cuestiones, Matías. Espero que a una la respuesta sea sí y a la otra la respuesta sea no. Pero no lo que yo quiero es lo que importa aquí. La primera, dime que te va a dar tiempo en esos 2 años y medio de conectar los puntos en el mundo, porque parece que es algo muy necesario. Dime que sí, por Si favor. no se cierran todas las fronteras de nuevo, sí. Bien. Y la segunda, que espero que la respuesta sea no, has dicho nos van a intentar controlar y no es este momento el del control. ¿Lo van a lograr? Si nosotros le seguimos dando poder a otros y no retomamos nuestro poder interior, sí, claro. O sea que hay un trabajo importante por hacer.
Y sé que tú nos puedes ayudar. Por favor, Matías, di cómo te puede seguir la audiencia, tanto los que nos están viendo por Facebook, por Canal 10 Televisión, tanto los que nos están escuchando por Sanadur Radio Tenerife, ¿cómo te pueden seguir? Todo ese aprendizaje, ¿cómo lo pueden obtener a través de ti? Bueno, yo normalmente estoy siempre en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Ahora estoy todos los días a las 3 de la tarde de Francia haciendo unas transmisiones por el canal de nuestra fundación, en las cuales estoy respondiendo preguntas generales de la gente. Y bueno, mi Instagram y Facebook es Matías Gustavo de Estéfano. Y, a través del canal de la fundación también, Fundación Arsayan, o buscando Fundación Matías de Estéfano, Okay. va a aparecer Fundación Arsayan, que también ahí estamos publicando muchas cosas y haciendo las transmisiones a través del canal de YouTube. ¿Cómo nos pueden servir tus enseñanzas para nuestra práctica diaria, para nuestro día a día? Porque me encanta todo lo que dices, quiero escucharte, quiero aprender, yo te sigo, pero ¿y eso cómo lo puedo llevar a mi día a día? Que sea un beneficio palpable, no solo una acumulación de conocimiento. Exacto, sí. Mira, obviamente que hay muchas formas, pero a mí yo creo que hay solo 3 cosas que hacen que nosotros empecemos a entrar en sintonía con el gran cambio. Y tiene que ver con ser coherente. Más allá, yo normalmente explico muchas cosas, voy contando muchas cosas, tardaría un montón en explicar formas que hemos ido contando a lo largo del tiempo. Si me van siguiendo por las redes, yo siempre voy compartiendo, contando lo que podemos hacer. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una cuarentena en la que hacemos meditaciones todos los días relacionados a cada uno de los chakras. Estamos haciendo una cuarentena consciente, entonces todos los días voy publicando algo con lo que tendríamos que trabajar. Bueno, estamos con eso, ¿no? Pero lo importante es ser coherente. No es lo importante seguir lo que yo digo, sino hacer, sentir y pensar coherentemente en lo que cada uno es. Entonces, lo fundamental y útil dentro de todo este proceso es que encontremos la coherencia personal. Y para eso hay 3 herramientas fundamentales que para mí son las que nos van haciendo despertar ese potencial. Una relacionada al cuerpo, la otra relacionada al alma y la otra relacionada al espíritu. Cuerpo es materia, alma es energía y espíritu es vibración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La primera es hacerme la pregunta, ¿qué como? Porque la afirmación es yo soy lo que como. Entonces, me tengo que replantear, yo soy un cuerpo que tiene por lo menos 7 glándulas principales que contienen los 7 chakras principales, que tienen 7 colores como el arco iris, que son 7 vibraciones diferentes. Por lo tanto, yo tengo que alimentar a mi cuerpo con 7 vibraciones de 7 colores diferentes todos los días. Es decir, tratar de alimentarme de verduras, de alimentos que tengan los 7 colores. ¿Sí? Y si quiero tener más conciencia de mí mismo, entonces tengo que consumir más luz. Y la forma de consumir más luz es alimentarse de más plantas, de más semillas, de más frutos, que son los que hacen fotosíntesis, ¿sí? Entonces sintetizan la luz. Por lo tanto, es mucho más útil alimentarse de productos que hayan hecho fotosíntesis que con productos que hayan procesado a través de la emoción y la sangre, ¿sí? Que serían los animales. Entonces, es empezar a plantearse cómo como y qué estoy comiendo, ¿sí? Okay. Si como seres que comen luz, como las plantas, me voy a convertir más en luz. Si como seres que comen otros seres y que los sintetizan en emoción, ¿sí? Si en lugar de sintetizarlo en glucosa y en luz, lo sintetizan en emoción, entonces voy a estar consumiendo emoción, ¿sí? Por eso es mejor ir dejando también las carnes y todo esto si uno está en proceso de reconexión consigo mismo.
Entonces, eso, plantearse qué como y ordenar la alimentación. Con el tiempo, la misma alimentación va a ir cambiando celularmente y va a ir despertando información que está en mi ADN, que habilidades, conocimientos, pensamientos, cosas que antes no podía porque estaban cubiertas de emoción, ¿sí? Entonces, es un proceso lento, pero se puede. El otro, el proceso del alma, de energía, es la respiración. A esto me refiero que tomarme un tiempo de meditación. Y el tiempo de meditación no es imaginar que estoy en un lugar bonito ni nada por el estilo. Es concentrarme en mi respiración. Es saber si yo estoy respirando correctamente. Respirar correctamente significa si estoy respirando por la nariz, no por la boca, por ejemplo. Y yo lo que tengo que hacer es respirar profundamente por la nariz la mayor cantidad de tiempo posible, contando hasta cuánto llego, ¿sí? Y el tiempo que llego a contar inspirando es la misma cantidad de tiempo que tengo que sostener el oxígeno dentro y la misma cantidad de tiempo que tengo que contar para soltar suavemente el oxígeno. O sea, el dióxido de carbono sería, ¿no? Entonces, el aire. Esa respiración, ¿sí? Y lo que tengo que hacer, la meditación, ¿cuál es? La meditación es, inspiro y voy imaginando cómo ese oxígeno va llegando a los pulmones, de los pulmones al corazón, por el corazón acompaña por la sangre hacia cada órgano, veo cada órgano, cada músculo, cada parte del cuerpo, vuelve todo ese oxígeno hacia otra vez el corazón, pasa por los pulmones y otra vez vuelve a salir, ¿sí? Como dióxido de carbono. Entonces ¿sí? Voy haciendo todo el ciclo pasando por todos los órganos. ¿Qué hace esto? Armoniza mi energía. Esto va armonizando mi energía, los chakras, los pone a circular correctamente, ¿sí? Por eso, naturalmente, cuando alguien está nervioso se le dice, detente, respira un momento, ¿sí? Es ordenar la respiración. Entonces, tomar eso en cuenta, sobre todo cuando, por ejemplo, antes de irse a dormir, porque es el momento donde más uno se puede concentrar tranquilo, después lo van haciendo en otros momentos del día. Y la última, que es vibración espiritual, es reírse más. Lo cual parece tonto, ¿sí? Parece tonto, pero no lo es. Porque cuando me río, genero endorfina, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es generar una vibración dentro de mi cuerpo, a nivel hormonal también, que hace que el cuerpo se sienta como relajado y que esté abierto a recibir sin juicio un montón de cosas. Cosa que si no me río, estoy en resistencia y todo mi campo energético se cierra por miedo, por frustración, por lo que sea. Cuando me río, incluso de las cosas malas, de mí mismo, ¿sí? También elevo mi vibración a nivel espiritual. Por eso es importante eso. La alimentación, la respiración y la risa. Bueno, Matías, yo te voy a agradecer toda la vida lo que acabas de hacer. Hemos preguntado a cientos de personas que nos expliquen cómo se medita. Todo el mundo nos ha dicho que cada quien tiene su manera y tú por fin nos has enseñado a meditar. Yo tengo que aprender la primera y la segunda a reírme. Bueno, si me río un poco más no pasa nada, pero me río muchísimo. Esa la controlo, me faltan las dos anteriores. Está bien. Vamos a ver, ¿crees que en los momentos que están por venir, oye, nos están asustando mucho? Porque incluso estamos escuchando hablar de ese colapso en cuanto a la economía a nivel mundial y que eso puede llevar hasta una hambruna. Y no sé si tú le recomiendas a la audiencia que, bueno, que escuchen a quien quieran escuchar, si ese mensaje que la persona da resuena, y que no escuchen tanto bulo y tantas noticias, porque no sé si ese miedo también va a hacer que nosotros colapsemos. Si tenemos que pensar siempre en la peor opción, ¿sí? que es la metodología virginiana. La metodología virginiana sería pensar siempre en lo peor para estar listo. La sociedad siempre, como individuos mamíferos que somos, buscamos sobrevivir. Todos los seres vivos buscamos sobrevivir. Y ante la necesidad de sobrevivir, nosotros hemos creado un mecanismo que se llama miedo, ¿sí?
El miedo es un mecanismo emocional que es útil para sobrevivir. Entonces, ¿qué hace esto? Nos prepara ante lo peor. Por eso las personas solemos pensar siempre lo peor que va a pasar, siempre lo terrible que puede llegar a pasar. ¿Para qué? Para que nada pueda ser peor de lo que yo lo pensé y por lo tanto pueda estar listo en el momento de que tenga que sobrevivir. Esto es un mecanismo normal y natural del humano que fue llevada obviamente a los medios de comunicación. Nosotros hoy en día podemos echarle la culpa a los medios de comunicación de que informan negativamente y nos ponen un montón de cosas malas, pero en realidad pensémoslo muy bien y nosotros en casa hacemos lo mismo con cosas mucho más tontas, ¿no? Entonces, esto es proyectar desde nuestra casa a lo más grande cómo se hace a nivel social. Siempre nos van a estar tratando de anunciar lo peor, porque de esa manera entonces la gente empieza a prepararse para lo peor, para sobrevivir, ¿no? ¿Cuál es el tema? En enfocarse tanto en el miedo de lo que pueda pasar, que no logro disponer mi energía en solucionar lo que está pasando. ¿Se entiende? Sí. O sea, proyecto tanto hacia futuro cosas irreales que no logro concentrarme en lo real que es lo actual. Entonces, dentro de 6 meses va a haber una crisis planetaria terrible y va a caer todo Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Y empezar a sembrar tomate en una maceta, empezar a acumular semillas, hacerme un huerto en el jardín si tengo, comprar una gallina para tener huevos todos los días. Pensar en soluciones que sean prácticas y útiles en el día a día, ¿sí? Para prepararse ante esos sistemas, porque en realidad yo me empiezo a preocupar por cosas muy grandes y en realidad las razones por las cuales lo grande es preocupante es porque en realidad nos puede dañar a lo pequeño. Y eso pequeño es comer todos los días y tener donde dormir. Es lo básico, ¿no? O sea, que el mayor miedo donde radica todo es el no poder llegar a final de mes, básicamente, ¿no? Entonces, porque el sistema está construido de esa manera. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a poner energía es en las cosas que están pasando ahora y las herramientas que tengo para solucionar ahora esos conflictos, no esperar a que suceda, ¿no? Si no, yo estoy siempre viviendo en lo que puede llegar a pasar y en lo terrible de lo que puede pasar. Y la verdad es que no es terrible lo que va a pasar, porque eso es lo que tenemos que pensar. Nosotros hemos vivido cosas terribles en la historia de la humanidad. Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, la peste negra, la Inquisición, el colonialismo, las guerras santas. ¿Cuántas cosas han pasado en el pasado? Las 7 plagas de Egipto, las guerras de Mesopotamia. ¿Cuántas cosas han casi... Bueno, la glaciación, la erupción del volcán Toba hace miles de años que casi nos hace extinguir. O sea, nosotros hemos vivido cosas mucho peores y estamos aquí. Esta crisis es una crisis de sistema. ¿Mucha gente va a salir dañada? Claro que sí, porque eso es lo normal cuando somos 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra y todas dependen de un sistema que está fracasando, ¿no? Es normal que mucha gente sufra cuando el 100% de su vida depende de algo que era irreal. Es normal. Pero teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta de nuestra capacidad de reinvención, el humano es un ser que tiene la capacidad de reinventarse a cada instante, de que a cada crisis hay una oportunidad o 20 oportunidades. Entonces, no pongamos la energía en todo lo malo que va a pasar, sino en todo lo bueno que va a surgir por eso malo, ¿sí? Por eso que nos hace caer. El ejemplo más claro es que para poder saltar bien alto, uno necesita bajar para tomar el envión. Es fundamental. Es bajar y subir, como las olas del mar. Y ahora nosotros quisimos subir demasiado, olvidándonos de que la realidad es como una onda. Entonces, por eso la onda va a ser mucho más baja.
Mm. Matías, muchas personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento y en muchos lugares del mundo nos estamos planteando, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Igual los puestos de trabajo van a ser totalmente diferentes a eso que yo sé hacer y a lo mejor no sé hacer otra cosa. Ahora estoy perdido y no sé cómo averiguar cuál es mi misión en la vida. Yo no sé qué tan fácil o tan difícil lo tuviste tú, pero desde muy joven supiste cuál era la misión en tu vida. ¿Dónde la buscamos? En esa respiración que nos has explicado, en esa meditación, en esa forma de alimentarme, en reírme Mira, más. no, esas son cosas para ser coherente. Una vez que empiezo a ser coherente, es mucho más fácil darme cuenta de cuáles son mis habilidades y cuáles son mis expectativas. Cuando empiezo a ser coherente, coherente es que lo que hago, lo que siento y lo que pienso se combinan entre sí. Normalmente, el 95, 90 y tantos por ciento de la población humana no es coherente. Pero no porque nosotros tenemos un concepto de ser coherente que es muy moral, muy moralístico, y no es así, ¿no? Ser coherente, ser incoherente no significa que seas una mala persona, ¿sí? Nosotros le hemos puesto una moral al concepto de incoherencia que no va. Ser incoherente es cuando yo pienso de una manera, pero lo que estoy haciendo no se condice con lo que siento, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente en el trabajo. Entonces, yo tengo un trabajo que no me hace sentir bien y que va en contra de mis pensamientos y mis creencias. ¿La respuesta cuál es? Lo normal a esto. Y bueno, pero no tengo otra oportunidad. O sea, la única forma que tengo es este trabajo. Mi pregunta siempre es, ¿seguro? Porque hay 8.000 millones de habitantes en el planeta y hay millones de formas de hacer cosas en el planeta. Si estás haciendo algo que no te gusta, es porque estás permitiéndote en tu vida hacer lo que no te gusta. Y porque muchas veces el ideario que tenemos o la intención que tenemos de nuestra vida pasa por comparación con otros y no con lo que sentimos, ¿no? Eh, eh, Obviamente que, que uno podría decir, a mí lo que me gustaría es no trabajar o ser un artista o lo que sea, ¿no? Pero a veces eso es un ideario, pero no es lo real, no es lo que siento, ¿no? Las personas que son coherentes son las que sienten realmente lo que hacen, las que disfrutan de lo que están haciendo. Y hay gente para todo, o sea, hay gente que disfruta mucho barriendo la calle, hay gente que disfruta mucho siendo gerente de una empresa, hay gente que detesta ser gerente de una empresa y lo es, ¿sí? O sea, hay trabajo para todos. Todos podemos hacer lo que tenemos que hacer si somos coherentes. El problema que tenemos hoy es que hay mucha gente haciendo el trabajo de otros, ¿no? Entonces, y mucha gente que no encuentra trabajo porque hay otros ocupando ese lugar, ¿no? Que les corresponde a otras personas. Entonces, al ser incoherentes y querer siempre ocupar lugares para subir en escala social, perdemos la coherencia de las habilidades que tenemos como individuos, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro propósito? ¿Dónde está nuestra misión? En nuestra capacidad de reinvención, en aquello de lo que somos buenos, en aquello en lo que somos, en lo que tenemos habilidad. No hay ningún individuo humano que no tenga una capacidad. Todos tenemos una capacidad específica. Y a veces lo que para nosotros es una tontería que no sirve para nada, en otros países puede ser lo más útil del mundo, ¿sí? Entonces, muchas veces, muchas veces estamos desperdiciando nuestro potencial por creer que no es útil, porque el entorno en el que me manejo hay otros requerimientos laborales. Pero tal vez mi requerimiento laboral o mi propósito de vida no está en ese entorno. Y ahí está la exigencia de uno. Entonces tengo que cambiar mi entorno. Tengo que irme de ahí, tengo que buscar otras opciones, tengo que conectarme y ver otras formas, otras maneras. Siempre hay opciones. No considero que en un mundo que es constantemente creativo no haya opciones. Siempre las hay.
¿Cómo llevas el francés? Je crois que bien. Creo que, creo que, creo que bien, pero bueno, me cuesta mucho entenderlo porque hablan muy rápido. Pero por el momento creo que ya puedo mantener una conversación. Eso ya es bastante. Matías, ¿por qué Hace un Europa? mes y medio que estoy estudiando francés, así que yo creo que voy bien. ¿Por qué llevas tanto tiempo en Europa? Debe haber un porqué, porque no haces nada por hacer. ¿Por qué paso tanto tiempo en Europa? Sí. Dentro de todo el planeta me siento en casa, aquí, Oh. en Europa. Más que en Argentina, la verdad. O sea, Argentina es el país de mi misión. Yo tengo mi propósito está en Argentina, por eso elegí nacer en Argentina. Pero el lugar donde me siento en casa es Europa. Por eso paso mucho tiempo aquí. Cuando me quiero sentir en casa, estoy en cualquier país de Europa. Eso me pasa. Matías, para ir finalizando, porque mira, yo te agradezco de verdad infinitamente. Tienes una hora con nosotros, estás a punto de comenzar la conexión con todos tus seguidores y has contestado a todas las preguntas y de verdad que ha sido un placer para mí volver a tenerte ante los micrófonos. Quiero que sepas que por favor cuando vuelvas a Tenerife contacta por favor para que te sientes a nuestro lado y poder compartir un ratito más. Pero estoy súper Bueno, interesada en que le expliques a la audiencia qué es Yo Soy. yo soy es el concepto filosófico que han hablado muchos maestros, muchas personas, muchas escuelas en toda la historia y que tiene que ver con el ser que crea todas las cosas y que se reconoce en todas las cosas, que sabe que es una entidad proyectada. Yo soy es el mantra o el verbo y el pronombre más importantes que nos hacen reconocer que toda la existencia es solo una y que todo lo que existe son solo proyecciones o reflejos de una única realidad y que si nosotros nos volvemos a unificar con ese concepto de yo soy una parte importante de esta creación, yo soy un aspecto del yo soy, entonces voy a valorar mi existencia y voy a valorar lo que yo tengo para aportar en esta realidad. Entonces el proyecto Yo Soy es, en primer lugar, ir por todo el planeta a reconectar los puntos que miran a diferentes constelaciones y diferentes lugares del mundo, pero no para mirar hacia afuera o arriba, sino para mirar hacia adentro y al núcleo. Es decir, que todos los puntos de vista que tenemos en una esfera las podamos contemplar desde un mismo lugar y reconocer que en realidad todos teníamos un mismo punto de origen que es el núcleo, que más allá de las culturas, de los continentes, de las diferentes razas, especies, credos, ideas, constelaciones que sigamos, planos dimensionales de donde vengamos, todos tenemos un punto en común que es el núcleo de la Tierra. Y esa partícula inicial desde donde todo está conectado es lo que nos hace ser quienes somos. Entonces, yo soy la Tierra, yo soy el cosmos, y desde esa conciencia yo me puedo dar cuenta de que no tengo por qué seguir a nadie, de que solamente tengo que tener conciencia y aceptación de los demás y que estando en mi centro yo me puedo conectar con el yo soy de verdad, ¿no? Que está en el punto original de donde todos los demás se conectan. Entonces es un mantra, una filosofía que nos hace siempre volver al corazón, al centro, que es Recordis, ¿no? Volver al origen. Tenerife está en esos puntos, digo, para ver si te vamos a volver a tener aquí. No, Ah, Madeira, cerquita, bueno, pero cerca. ¿Has cerca, pensado cerca. en algún momento volver a Tenerife, Matías? Siempre, claro. A mí me encantan las islas, me encantan, pero no he tenido la oportunidad todavía de volver a hacer nada y yo creo que hasta 2022 no voy a poder tampoco. Así que
lo dejamos para ese momento. Bien, donde quiera que esté en el año 2022, espero tenerte a mi lado y si es delante de un micrófono, volver a tener conversaciones para la audiencia. Uno de los objetivos que tengo en mi profesión es buscar aquello que sea y esté donde esté, que pueda ayudarlos y sobre todo en estos momentos tan difíciles por los que la audiencia, el pueblo está pasando. Si esto les puede ayudar, bienvenido sea. Sabes que te quiero, que te mando un beso enorme y que estoy aquí esperándote, que te deseo lo mejor del mundo y gracias por lo que haces por los seres humanos y por la tierra. Muchas gracias, a ti también. Un besito, cuídate, Matías.